Per- Perfecto, chicos. Entonces, pues vamos a proceder con el inicio de nuestra sesión, la última sesión de nuestra materia. Ya también se está respaldando la grabación en la nube. Y bueno, es la cuarta semana de Teoría General del Estado y como se los comenté, pues vamos a ver las funciones del Estado. Es un tema que preparé relativamente sencillo para que lo podamos abordar y con ello pues comprenderlo, pero también concluir con el programa académico, ¿ok? Acuérdense que si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, me lo pueden ir mencionando. Igualmente, si quieren publicar algo en el chat, alguna duda, alguna pregunta, pues yo también estoy monitoreando esa parte para que, para que podamos ir desarrollando nuestra sesión, ¿ok? Pues bueno, entonces, funciones del Estado, ¿ok? Esas funciones, todos los países o los estados van a tener asignada esa función, pero muchas personas piensan que esas funciones van relacionadas como con el régimen o la forma del Estado que ellos adoptan, es decir, con la forma de Estado o la forma de gobierno que adoptan y hasta cierto punto sí puede relacionarse con la forma de Estado y la forma de gobierno que se decide implementar, pero más allá de ello, independientemente de que eso dirija las funciones del Estado o algunas de ellas, tenemos que entender pues que el Estado va a tener fines más allá de esas formas que puede llegar a adoptar. Son finalidades que hasta cierto punto originan que esa estructura con todos los elementos que ya vimos que el Estado, población, gobierno se justifiquen hasta cierto punto su existencia, pues para que esa figura, más allá de solamente estar porque está la población o hay un pedacito de tierra y hay gente ahí, más allá de ello, se pueda justificar la utilidad de esa figura jurídicamente hablando y hasta sociológicamente hablando, si lo queremos ver desde esa perspectiva, ¿ok? Ahora, estas funciones en todos los libros que verifiquemos este tipo de tema, vamos a ver que estas funciones tienen una clasificación, ¿ok? Y esa clasificación tiene relación hasta cierto punto, para más fácil entendimiento, sobre todo académicamente hablando, tiene relación con la estructura orgánica que va a desempeñar o que se va a implementar dentro del país, con esa estructura orgánica que se va a ir desempeñando. ¿Ok? Y ahorita vamos a ir viendo esas, como esa clasificación de esas funciones. ¿Ok? Fíjate bien. La primera de ellas, la actividad o la función que va relacionada con las normas generales, es decir, con las leyes, ¿ok? Que sería, como lo ves en rojo, la función legislativa, ¿ok? Entonces, independientemente de la estructura que adopta el país, es decir, independientemente de la forma de gobierno y de Estado que implemente el país, se va a tener que realizar una función legislativa, ¿ok? Entonces, esa función legislativa va a ir encaminada a crear normas generales. Acuérdate que las leyes siempre tienen que ser generales porque tienen que abarcar a la mayoría de la población, ¿ok? Y ya dependiendo del contexto personal o contexto jurídico que tenga cada persona, pues ya se verá si le aplica algo de la ley o no, ¿ok? Entonces, el Estado necesita tener estructuras o u organismos, como en nuestro caso, para ir realizando esas leyes, ¿ok? Para ir realizando esas leyes, pero sobre todo para que se permita que la población, como lo veíamos en la primera clase, que esa población pues tenga un orden dentro de la mayoría de las actividades
o situaciones de vida que deban de desarrollar. Para eso nos va a servir mayoritariamente esa función legislativa. Ahora, la segunda actividad que va relacionada con la segunda función del Estado, que es la función jurisdiccional, ¿ok? Es decir, eh, como normalmente se entiende a esa función, la defensa de la ley, ¿ok? La defensa de la norma. Esa defensa de la norma, sabemos que en nuestro país la va a estar desempeñando la Suprema Corte de Justicia a través de los diversos tribunales, ¿ok? Y ellos se encargan de defender la ley y a la Constitución en sí misma, porque defenderla en el sentido de, si está bien aplicada, pues establecer a través de la Suprema Corte y los tribunales, pues que se está aplicando de manera correcta la ley, o en su caso, defender la norma desde sus orígenes, es decir, si está mal aplicada, se hace la defensa de la ley en el sentido de que realmente la ley no pase por encima de los derechos de las personas, sino que realmente haga valer los derechos que se deben de hacer valer y se aplique la ley conforme a la situación o al caso que corresponda. Entonces, toda esa función igualmente el Estado la tiene que ejercer y hasta cierto punto nos atreveríamos a decir que la tiene que garantizar, ¿ok? Tiene que garantizar esa parte en caso de que los ciudadanos, pues, así lo requieran. Ahora, la otra función, que es la función administrativa, que va a estar relacionada específicamente con qué, ¿ok? Esa función va a ir relacionada con las necesidades que tengan los ciudadanos o la población, pero también irles fomentando un bienestar y un progreso colectivo, ¿ok? ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a lo que veíamos en la clase anterior, ¿ok? En esa clase anterior que veíamos que están los tres poderes de la Unión, ejecutivo, legislativo y judicial. Y veíamos que ese poder ejecutivo pues va a tener la misión hasta cierto punto de conocer la ley, de cumplirla como primera persona o primer poder que debe de conocer y cumplir la norma, y en su momento determinado hacer valer la ley ante la población, ¿ok? Pero esa ley no sale nada más por sí sola, sino que va en función de muchos aspectos relacionados con la población, muchos aspectos que se tienen que regular, muchos aspectos que van en función también de cierto grado de necesidades que a través de la ley se regulan, se garantizan de cierta forma, ¿ok? Un ejemplo, está la Ley General de Salud y de esa Ley General de Salud se pueden desprender otros reglamentos que se tengan que cumplir, pero esa Ley General de Salud la aplica la o inicialmente la conoce y la debe de validar el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría, de Salud, ¿ok? Entonces, ahí podemos verificar que hay una necesidad. ¿Qué necesidad? De garantizar la atención y la salud a la población. Pero de manera general, pues de ahí se desprende esa ley. Y ya de manera más específica, otro conjunto de leyes que en su caso debamos de ir implementando para que de manera más particular, pues se vaya regulando o garantizando ciertos aspectos de salud, al grado de que sabemos que el Estado, pues, garantiza la salud, de la población a través de ciertos hospitales. Esos hospitales tienen su reglamentación de creación muy específica, también procurando medicinas, entonces, está ahí la parte general de la medicina, pero ya de manera más específica, pues ciertas regulaciones en específico para ese tipo de temas. Pero en concreto, a través del Ejecutivo y todas esas
secretarías que sabemos que tiene, pues va a estar garantizando específicamente esa función de administrar la ley, de cumplirla, para que vaya satisfaciendo pues cierto grado de necesidades de parte de la población. ¿Ok? Entonces vamos a tener esas tres funciones. De esas tres funciones, digamos que se le permite al Estado no nada más tener una vida activa o una vida útil, por así decirlo, sino que también sabemos que del ejercicio de esas tres funciones, pues se va a manifestar el ejercicio del poder público o poder soberano que tiene el Estado, pues para que igualmente vaya teniendo una realidad eficiente proyectada hacia la población, tanto en esos tres aspectos, ejecutivo, legislativo y judicial, en esas tres funciones. ¿Ok? Entonces, de esta parte, chicos, hasta el momento, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Ay, perdón. No pasa nada, mami. Tranquila. Perfecto. Entonces, vámonos a lo siguiente. Vámonos a lo siguiente, que es estas funciones, ¿ok? Tienen un aspecto histórico, una razón de que el Estado tenga estas funciones, ¿ok? Entonces vamos a ir analizando, como se los pongo aquí, ese pensamiento o esa teoría política que nos permite comprender el porqué de estas funciones del Estado, ¿ok? Y para ello nos vamos a situar en la época de Montesquieu, como lo vemos aquí en este apartado, ¿ok? ¿Qué es lo que nos dice Montesquieu? Acuérdate, estamos en el siglo, 17, siglo XVIII, ¿ok? Montesquieu en la época de la Revolución Francesa, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace Montesquieu para trascendencia de este tema de las funciones del Estado? Montesquieu analiza, pues, que en esas épocas en las que se desarrolla, la Revolución Francesa, aprecia, pues, que la gente está cansada de que el poder, esté en manos de una persona o de un conjunto de personas que favorece el monarca, si fuera el caso, y que en algunas ocasiones esas funciones que en teoría debe de tener el monarca para beneficiar a la población, no se hagan realidad o no se ejerzan de manera plena, ¿ok? Por lo tanto, Montesquieu menciona que hay algunas funciones que desafortunadamente pues no se desempeñan de manera correcta y que tienen una importante trascendencia hacia la población, y esa función es la legislativa, irónicamente. Entonces, Montesquieu observa que pues sí hay un órgano legislativo, hay un conjunto de personas que aconsejan a los reyes, si fuera el caso, pero hacen leyes a modo de satisfacer las necesidades de ese conjunto de personas, es decir, de las personas más cercanas al rey, y no de la mayoría de la población. O sea, si la población necesita regular algo en especial, irónicamente esas peticiones sí llegan a veces al rey, pero no se crea algo de manera eficiente que apoye a la población en esos temas. Entonces, Montesquieu observa que las monarquías tienen ese punto débil. El órgano legislativo legisla, pero solo para beneficio de unos cuantos y no para beneficio de la mayoría de la población, por lo cual a veces se instaura pues una monarquía absoluta en la que desafortunadamente la ley no garantiza todo lo que debería de garantizar hacia la población, ¿ok? Igualmente se observa eh, que en cuanto se empieza a, digamos, a tratar de alinear esta parte que menciona Montesquieu,
analiza en Inglaterra el fenómeno también de la monarquía, porque él inicialmente lo analiza en Francia lo analiza y dice, bueno, yo veo que aquí, pues las leyes solo para unos cuantos y para la población no. Pero él aprecia que hay otras monarquías como en Inglaterra donde existe un contrapeso. Y ese contrapeso pues ayuda a que precisamente el poder del rey no sea tan absoluto en determinado momento, sobre todo cuando se trata de crear leyes, si se aprecia que éstas no favorecen en algo a la población, pues el parlamento entra, digamos, en función para hacerle ver esa parte al rey, o en este caso, pues a la reina de, de Inglaterra le hace ver precisamente eso, que las leyes no solo deben de beneficiar a la parte rica o a los burgueses que en esa época pues eran los dueños de fábricas, los dueños de los gremios, sino que debía de beneficiar a la mayoría de la población y que ese contrapeso es precisamente lo que algunas monarquías no tienen y que algunas otras lo tienen gracias a través del Parlamento, que precisamente ayuda como a nivelar esa parte de absolutismo que tienen algunas monarquías en cuanto a la creación de normas, ¿ok? Entonces tenemos esa parte. Entonces Montesquieu empieza a analizar, digamos, el equilibrio que debería de tener precisamente la monarquía, porque aprecia que aun cuando la monarquía está bajando, es decir, la gente ya no está dispuesta a que si hay una monarquía, pues tenga el poder absoluto, ya la gente está dispuesta a exigir sus derechos, a que la ley le sirva para lo que debe de servirle a la población, aprecia que pues paulatinamente, si esa figura no se puede quitar, porque es lo único que conocen o la única forma para gobernar que conocen que es válida, o fácil de entender, establece que necesita un equilibrio, ¿ok? Y para ese equilibrio, Montesquieu menciona que debe de haber una división de poderes específica, estableciendo a cada una de esas partes en las que se va a dividir el poder, estableciendo la competencia específica que le corresponde a cada división del poder o a cada apartado del poder, para que cada una de esas partecitas haga su función sin que se entrometa en las funciones de los otros apartados, ¿ok? Entonces, esa parte es muy trascendente porque Montesquieu busca precisamente ese equilibrio que a la fecha, digamos, la mayoría de los países ha implementado, ¿ok? ¿Cuáles son las ventajas de esta teoría de Montesquieu? ¿Ok? La ventaja, la primera, pues que, digamos, la persona que tiene el poder o la cabeza de representación de los países, pues ya va a dejar de tener ese poder absolutista que tenían los reyes en esa época. Digamos, ya no van a ser todólogos, como te lo decía en las clases anteriores. Ya el rey no va a legislar, juzgar y aplicar la ley, sino que eso lo va a delegar hasta cierto punto en otras personas para que ese poder que absolutamente tiene como rey, pues ya no esté nada más depositado en su persona, ¿ok? Y eso, como lo ves aquí en el apartado en rojo, pues nos elimina peligros de que ese rey, digamos, hasta cierto punto ignore de manera precisa cómo debe de realizar su función. ¿Por qué decimos que lo ignore? Porque están de acuerdo que hay un dicho en nuestro país que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. Este,
Y eso va en el sentido de que entre más, funciones tienes, entre más carga de trabajo tienes, haces todo y al mismo tiempo nada, o abarcas la mayoría de las cosas, pero ninguna cosa la haces exactamente como debe de ser. Entonces, eso es lo que precisamente le pasaba a los reyes. Yo sé que debo de legislar, que debo de juzgar, que debo aplicar la ley, pero como estoy al mismo tiempo en las 3 funciones, o la mayor parte del tiempo tengo que hacer esas 3 funciones, no me puedo especializar en una sola al grado de que las 3 las hago como entiendo, las 3 las hago como puedo, pero, pues, ahí están, ya las hice, ¿okey? Y ese no es el chiste. El chiste es precisamente que las 3 funciones se hagan de la manera precisa en la cual se deben de realizar, no realizarlas de una forma en la que más o menos hago lo que corresponda, ¿ok? Entonces, esa es la ventaja que nos trae Montesquieu, un grado de mayor especialización en las 3 funciones, pero que personas diferentes, por así decirlo, se especialicen en el ejercicio de esas funciones. Ya no nada más una, sino varias personas tengan participación específicamente en eso, ¿ok? Por ahí, a lo mejor ahora que fue lo de lo de Morena, de que si quedaba la mayor parte, de nuestro Congreso de la Unión en sus manos o no para legislar, a lo mejor en las noticias tú escuchaste esta teoría que tienes aquí en la pantalla. La teoría de los contrapesos, de los frenos y de los contrapesos, ¿okey? Permítanme tantito para irle dando admisión a sus compañeros. Creo que ya, sí, ya, perfecto. Entonces, a lo mejor viste esta teoría que te decía, la teoría de los frenos y de los contrapesos. Montesquieu es el que da las bases. Hay otros politólogos posteriores a Montesquieu que establecen, digamos, la evolución de esta teoría, pero el que la inicia en sí es Montesquieu, ¿ok? ¿Qué es lo que nos dice Montesquieu? Como lo veíamos antes, si en un inicio de manera imprecisa no se realizaban las 3 funciones que estaban en manos de una sola persona, ahora vamos a especializarlo más. Es decir, lo vamos a dividir y lo vamos, como te decía, ay, se me fue la palabra, a depositar, nada más que se me fue la palabra correcta, a depositar ese poder, a delegar, que es la palabra correcta, a delegar ese poder en manos de diferentes personas, ¿ok? ¿Para qué? Para que del ejercicio de esos poderes, que son las 3 funciones que ya sabemos que tiene, la administrativa, la judicial y la legislativa, ¿ok? Cada una de esas 3 funciones esté vigilando a la otra, pero también hasta cierto punto ejerciendo un nivel de control. ¿Ok? El que hace el ejecutivo, legislativo y judicial, entre los 3 hacen su función, pero entre los 3 se vigilan continuamente y habrá una que establezca el control que se deba de ejercer en determinado momento, ¿ok? Pero a pesar de que se vigilan mutuamente, ninguna de las 3 funciones se mezcla, ¿ok? Ninguna de las 3 funciones se mezcla, ¿por qué? Porque cada función, o cada poder en este caso, tiene que estar perfectamente delimitado, ¿ok? Es decir, perfectamente yo decir qué cosas le corresponden al ejecutivo,
qué cosas al legislativo, qué cosas al judicial en determinado momento, ¿vale? Hasta aquí, chicos. ¿Dudas, preguntas? Perfecto, excelente, chicos. Entonces, vámonos a lo siguiente, ¿ok? Entonces, Montesquieu dice, tengo que dividir el poder, ya no lo puedo tener en manos de una persona, ¿ok? Pero lo voy a hacer no por quitarle trabajo a esa persona, sino más bien para beneficiar a la población, beneficiar a los ciudadanos, en su momento proporcionarles la libertad y seguridad que ellos se merecen, ¿ok? Garantizándoles pues que de esa división efectiva de poderes pues van a tener varias ventajas, no nada más que ahora ellos también van a conocer exactamente qué hace el legislativo, el ejecutivo y el judicial, sino que a través de esos poderes a ellos se les garanticen sus libertades o sus derechos, pero también estén seguros de que el Estado, en caso de ser necesario, pues les ayude. ¿Ok? Entonces, de esta división, Montesquieu dice, con esa división de manera eficiente, el Estado sí va a poder ejercer sus funciones de manera más especializada, como te decía, pero también va a poder realizar de manera más puntual las funciones que como Estado le corresponden y sobre todo proyectarlas en beneficio de la población, ¿ok? Y eso va a permitir ya que de manera más eficiente se ejerza el poder, ya no estando en los excesos o en la ignorancia de una persona, sino ya estando en manos de las personas que efectivamente tengan la capacidad para poder ejercer esas tres funciones, ¿ok? Ahora, te decía hace rato, Montesquieu nos da las bases de esa teoría de los, ¿cómo se llama? De lo que veíamos aquí, de los frenos y contrapesos, ¿ok? Entonces, él nos da esas bases. Pero como te decía, digamos, ese es el cimiento antiguo y a medida que el Estado evoluciona, como te lo he dicho en otras clases, pues también algunas teorías como esta tienen que evolucionar. Entonces se les fueron haciendo ciertas adecuaciones o modificaciones a esta teoría que tiene Montesquieu, ¿ok? ¿Por qué? Porque el Estado se moderniza, el Estado no puede seguir tan antiguo o con una sociedad o necesidades tan antiguas como las que tenía Montesquieu en su época, sino que pues va evolucionando y la teoría de Montesquieu tiene que modernizarse, al grado de que pues hoy digamos podemos especializar un poquito más esa delimitación de poderes de la que nos habla Montesquieu. Y ahorita vamos a ir abordando varios, digamos, politólogos un poquito más modernos que Montesquieu para que vayas viendo esas adecuaciones que se le hacen a su teoría y las vayamos, digamos, aterrizando a nuestra modernidad. ¿Ok? La primera doctrina, la de Gropali, ¿ok? Gropali, él está de acuerdo con Montesquieu, dice sí, tenemos que dividir el poder, pero yo digo que necesitamos dividirlo de la siguiente forma para que quede más especializado. Tiene que haber un jefe de Estado, un jefe de gobierno, un parlamento y una magistratura. Esos cuatro personajes que vemos ahí de parte de Gropali permiten el ejercicio de las tres funciones que decía Montesquieu, del ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Ok? Ahorita vamos a ir viendo
qué es lo que debe de ejercer cada uno de esos personajes que nos dice Gropali, ¿ok? Eh, la función administrativa, ¿ok? Esa en específico nos dice que de esa función administrativa, ¿quién la va a ejercer? El jefe de Estado, ¿ok? El jefe de Estado va a tener hasta cierto punto una función en ese apartado administrativo. El jefe de Estado va a ser el titular de la función administrativa, ¿ok? ¿Y quién la va a ejercer la función? No la va a ejercer el jefe de Estado, sino como lo ves en azul, la va a ejercer el jefe de gobierno. ¿Ok? Y esto coincide con algunas formas de Estado que vimos en otras semanas, donde tenemos al jefe de Estado que puede ser el monarca y el que ayuda a aplicar la ley es el jefe de gobierno, que podría ser el presidente o el primer ministro. ¿Ok? Entonces, con esta teoría, pues Gropali dice, yo sé que hay un rey, pero detrás del rey hay alguien que ejerce de manera más plena el poder. Digamos, el rey solo es político, por algo solo es titular de la función administrativa, pero detrás de él hay alguien que gobierna de manera más cercana al pueblo. Y esa persona es la que ejerce la función administrativa, que sería el jefe de gobierno. ¿Ok? Luego estaba el Parlamento. Ese Parlamento, pues es el que va a realizar las leyes, que sería la función legislativa que tiene que ejercer el Estado, ¿ok? Y la función jurisdiccional o la de juzgar si una ley está correcta o no en su aplicación, pues específicamente le va a tocar a los magistrados o a la magistratura. ¿Ok? Entonces, esta es, digamos que la cuestión moderna que implementa Gropali en función de lo que nos dice Montesquieu. Ahora, como vemos aquí, digamos, lo único diferente que cambia de Montesquieu hacia Gropali pues es que el poder ejecutivo, o sea, sigue teniendo las 3 funciones, ejecutivo, legislativo y judicial, pero el ejecutivo nos lo divide en 2, en la cuestión política, o como lo veíamos hace rato, el jefe de Estado, y la cuestión administrativa, ya el ejercicio pleno, que sería el jefe de gobierno, ¿ok? Entonces, digamos que esa es como la distinción que hace Gropali en cuanto a su teoría, ¿ok? Ahora, fíjate bien, Gropali profundiza un poquito más. ¿Por qué? Porque están de acuerdo que si el ejecutivo dice uno, pues está en manos de 2 personas, pues a mí me pareciera que esas 2 personas, pues, hacen funciones similares o pudiera llegar a eh, digamos, una hacerlo todo, pero otra, pues a lo mejor no hace nada y nada más está de adorno. Entonces, específicamente, Gropali lo que dice es, voy a delimitar, como dice Montesquieu, voy a delimitar muy bien qué cosas le corresponden al jefe de Estado y qué otras al jefe de gobierno. ¿Ok? Entonces, fíjate bien, el poder político, ¿ok? ¿A qué es lo que va a realizar la persona que tenga ese poder político o de gobierno? ¿Ok? Va a tener funciones de orientación general, ¿ok? Y se va a encargar de realizar, digamos, la práctica de lo que especifica
El poder administrativo, ¿ok? Es poner en práctica lo que implica ese poder administrativo. ¿En qué sentido? Como es un poder político de representación, pues tiene que poner en práctica esa representación, ¿ok? ¿Cómo? Pues ostentándose como la persona que representa no solamente al Estado o al país, sino que también es representante de toda una población, ¿ok? Funciones que sabemos que tiene la persona que ejerce el poder ejecutivo, ¿ok? Entonces, esa persona que tiene en sus manos ese poder ejecutivo se encarga específicamente de una orientación general. ¿En qué sentido? Si yo quiero arreglar algo con el Estado mexicano, no voy a buscar, por ejemplo, al secretario de Relaciones Exteriores. Primero voy a buscar hablar con el presidente o la persona que sé que representa a ese Estado mexicano. Entonces, es una cuestión de orientación. ¿Hacia quién me dirijo? Pues a quien sé que representa a ese país, ¿ok? Y la realización práctica, como lo vemos a la fecha en nuestro país, la realización práctica, pues en función de esa representación, si lo vemos desde el punto de vista jurídico, si nuestro país fuera una empresa, pues el representante legal es una persona con cierto nivel de responsabilidad alto, puede negociar cosas, puede adquirir compromisos legales a nombre de la empresa, puede representar a la empresa en juicios, ¿ok? Lo mismo pasaría si lo traducimos en nuestro país. Ese representante legal o nuestra presidenta hoy en día puede negociar tratados, puede, firmar convenios, internacionales si así le conviene al país. En determinado momento nos puede representar en organismos internacionales y esa es la realización práctica de lo que implica ese poder administrativo, la realización práctica de ese nivel de representación, ¿ok? Entonces, de esta parte, chicos, ¿dudas, preguntas? Ay, espérenme tantito, creo que ya, ahí ya estoy. Ya, listo. Es que me decía aquí la plataforma de que como que se estaba dejando de compartir, pero ustedes sí ven todavía la presentación, ¿verdad? Creo que sí, todavía me dice aquí que lo está compartiendo. Perfecto, perfecto. Entonces, vámonos a la otra parte, ¿ok? Hay otros politólogos que dicen que debe de haber flexibilidad en la división de poderes, ¿ok? ¿Por qué una flexibilidad? Porque los poderes que nos establece Montesquieu, por así decirlo, son muy cuadrados, es decir, son solo tres poderes de la Unión, o digo tres poderes de la Unión, tres poderes para la administración del Estado. Y de manera absoluta o de manera específica, yo necesito saber quién es o quién, en su caso, va a ejercer esos 3 poderes, ¿ok? Sin embargo, hay varios tratadistas que dicen que, pues, esa visión de Montesquieu es muy cerrada, porque debe de haber hasta cierto punto una posibilidad de, hacer de manera más eficiente esa división.
¿ok? Pero no en el sentido de que exista un cuarto poder, a eso no se refieren, sino que, digamos, ciertas funciones en específico, yo pueda darles una flexibilidad, es decir, una posibilidad de que otro poder, hasta cierto punto de manera formal, pueda ejercer alguna de esas funciones, pero sí y solo si cae en aspectos que específicamente permitan que se realice esa flexibilidad, es decir, para ciertos casos en concreto. Fuera de esos casos, pues no existe flexibilidad en el ejercicio de las funciones, pero para ciertos casos en concreto podemos establecer esa flexibilidad, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a ir viendo un poquito más a detalle a qué se refiere con esta parte, ¿ok? Fíjate bien. Entonces, vamos a tener para todos los países funciones jurisdiccionales, como lo ves aquí, y funciones legislativas. Para todo lo que hemos platicado ahorita, ya sabemos que el poder, o las funciones legislativas son para crear normas y las funciones jurisdiccionales, pues le corresponde a los jueces o a las cortes de justicia de los países, ¿ok? Pero, ¿qué crees? Hay algunos tratadistas que dicen que estas funciones también las puede ejercer el poder ejecutivo en ciertos casos en específico, ¿ok? En ciertos casos en específico, y ahorita lo vamos a abordar. Funciones legislativas, crear leyes, ¿ok? Crear leyes. En nuestro país, el ejecutivo puede crear leyes, unas leyes muy específicas. ¿Quién me dice cómo se llaman esas leyes? Que son leyes secundarias, pero al final de cuentas son leyes. ¿Cómo se llaman cuando las crea el poder ejecutivo? ¿Cómo se llaman esas leyes secundarias que crea el poder ejecutivo? No, no, no son jurisprudencias. Las leyes secundarias que crea el poder ejecutivo y que tienen que ver con una facultad que permite precisamente esa flexibilidad de la que nos dicen otros politólogos, la flexibilidad de que el ejecutivo pueda hacer esas funciones legislativas. Sí, son leyes secundarias, pero tienen un nombre en específico. Nosotros conocemos esas leyes secundarias con un nombre muy específico. No, exacto, derecho reglamentario o los reglamentos o las normas reglamentarias, ¿ok? Entonces, esa facultad o esa posibilidad que tiene el Ejecutivo de realizar normas reglamentarias es lo que permite esa flexibilidad del ejercicio del poder, ¿ok? Solo en ciertos casos específicos el Ejecutivo puede realizar esa facultad de legislar, es decir, de crear un reglamento que considera el Ejecutivo necesario para
aplicar de manera más eficiente ciertos aspectos de la ley, ¿ok? Ese es un ejemplo de flexibilidad y es real, o sea, en nuestro país sucede porque esa facultad reglamentaria sí es una de las funciones que tiene el Poder Ejecutivo, ¿ok? Ahora, las funciones jurisdiccionales, ¿ok? Esa función jurisdiccional va relacionada con aplicar justicia, proporcionar, si lo queremos ver filosófica y realmente hablando, dar seguridad jurídica a la gente de que la ley se aplica en determinada forma a su situación particular. ¿El ejecutivo puede realizar eso? La respuesta es sí. En materia fiscal, establece funciones jurisdiccionales cuando ejerce procedimientos administrativos, vamos a suponer, mm, te hace una revisión de tu contabilidad, el SAT realiza eso y determina como hasta cierto punto como si fuera juez en materia fiscal, determina si estás llevando bien tu contabilidad, si estás pagando impuestos y si no los pagaste, pues la misma autoridad establece pues que no lo hiciste y te establece una infracción y por lo tanto una multa. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos ese apartado de función jurisdiccional, pero solo lo ejerce en ciertos ámbitos, no para todo, en un caso muy específico. ¿Ok? Ahora, con el otro aspecto que viene en este primer parrafito, en derecho procesal, ¿ok? En derecho procesal nos dice aquí, toma en cuenta la posibilidad de funciones administrativas y materialmente legislativas de los jueces, ¿ok? ¿En qué sentido? Funciones administrativas. En materia procesal, ¿las realiza el Estado? La respuesta es sí. Un juicio se realiza a través de jueces, ¿ok? Esos jueces solo actúan en funciones si y solo si tienen el nombramiento como tal, es decir, tienen el nombramiento y son jueces activos, ¿ok? Entonces ahí vemos ese primer apartado. ¿Por qué? Porque quien le proporciona esa función administrativa de ejercer justicia y ese nombramiento en específico es el Estado, ¿ok? Esa es la primera parte. La segunda parte de función administrativa. El juicio tiene un proceso, es decir, unas etapas a seguir, ¿ok? Esas etapas van de la mano de una ley o de un código en específico, ¿ok? Entonces, ¿eso qué implica? Que materialmente ese juez para hacer su función necesita no solamente conocer la ley que va a juzgar si está bien aplicada o no, sino conocer la ley que regula su proceso como juez, es decir, conocer como juez que si soy juez en materia civil, bueno, yo no puedo iniciar un juicio si no hay una demanda. Y si esa demanda ya me llegó, pues yo tengo ciertos tiempo para decir si la admito o no para abrir el juicio. Si ya abrí la demanda, hay otra etapa que me dice que va a haber ofrecimiento de pruebas y que después de esa demanda, la contestación y el ofrecimiento de pruebas, se cierra la instrucción, es decir, yo ya conozco las 2 versiones.
Y entonces puedo proceder a la otra parte del juicio, que es el desahogo de las pruebas, los alegatos de las partes, y ya después de eso, pues hacer mi función de emitir sentencia ya con todos los elementos que tenga a mi disposición, ¿ok? Pero ahí ya va parte de esa función administrativa. Poco a poco, como juez, avanzo en esas etapas. ¿Pero por qué? Pues porque aunque sea juez, yo no puedo llevar el juicio como sea, sino que hay una ley que me regula. Y materialmente legislativa, ¿por qué? Porque materialmente legislativa, esa sentencia va a ser una norma individualizada, ¿ok? Una norma individualizada, ¿por qué? Porque solo aplica a las personas a las que estoy juzgando, no le aplica a otras personas más de manera inicial, ¿ok? Entonces ahí yo estoy legislando como juez, estoy validando si la ley se aplicó como debe de ser, así lo voy a mencionar. Si no fue así, en la sentencia yo voy a decir cómo se debió de aplicar la ley y solicitar que así se haga, ¿ok? Entonces ahí estoy individualizándolo, ¿por qué? Porque solamente a esas personas se les va a dar esa aplicación en concreto, la que está en la sentencia, ¿ok? Si de manera posterior esa sentencia se va a un amparo, por ponerte un ejemplo, bueno, mi sentencia, si se llega a ese amparo y la interpreta la corte, pues probablemente también siga teniendo una función legislativa. Como me dijeron hace rato, voy a poder crear jurisprudencia, ¿ok? Pero solo si mi sentencia se llega hasta esa instancia, hasta la instancia de amparo, ¿ok? Pero si se fijan, solo son casos muy específicos en los que voy a tener, pues, esas funciones, ¿ok? Y es ahí en donde varios politólogos dicen, es que el Estado tiene ciertas flexibilidad, o sea, el Estado en el ejercicio de esas funciones tiene cierto grado de flexibilidad. El Ejecutivo hace ciertas funciones que son legislativas, el Ejecutivo también hace ciertas funciones jurisdiccionales, pero no siempre, solo para ciertos casos. Y el judicial, pues también hace ciertas cosas administrativas y ciertas cosas, pues legislativas también, ¿ok? Entonces ahí tenemos este apartado que nos permite ver, pues esa flexibilidad, ¿sale? Ahora vámonos a la función legislativa. Vamos a ir viendo qué hay detrás de esa función legislativa, ¿ok? Entonces, legislativo ya sabemos, relacionado con las normas, vamos a crear normas o leyes, acuérdate, generales y abstractas, ¿ok? ¿Por qué? Porque inicialmente esas leyes tienen que decirme cómo se va a regular el Estado, cómo va a estar regulado el Estado, cómo se va a organizar, justo como nos lo dice nuestra Constitución, que nos dice cómo está organizado, cómo está estructurado, pero también las leyes que digan cómo se va a relacionar ese Estado con su población, cómo se va a relacionar ese Estado con las personas que sean ciudadanas y cómo se va a relacionar, en su caso, ese Estado con otros países, justo como nos lo dice la Constitución, ¿ok? Entonces, inicialmente esa función la va a ejercer el Estado de esa forma, para decir cómo se va a organizar, cómo se va a relacionar con su gente y cómo se va a relacionar con otros países.
Eso de manera inicial. Para eso le sirve esa función legislativa al Estado, ¿ok? Y en nuestro país, pues sabemos que va a estar depositado esa función legislativa, como lo vimos la clase anterior, este, en el Congreso de la Unión, que va a estar en determinado momento compuesto por 2 cámaras. Ya sabes que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en nuestro caso, y que van a estar realizando hasta cierto punto esa función legislativa, de acuerdo con lo que nos, mencione la ley, cómo se va a realizar esa función. Acuérdate nada más por ahí que en tu Constitución, en los artículos 71 y 72, ahorita te lo voy a poner ahí dentro del chat, en la Constitución, Constitución, en los artículos 71 y 72 está todo el proceso legislativo, ¿ok? Todo el proceso legislativo está ahí dispuesto, ¿ok? Para que de manera directa o en su caso de manera indirecta, pues las dos cámaras estén participando dentro de ese proceso legislativo que pues tiene ciertas etapas en específico, que es la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, la promulgación, la publicación y el inicio de vigencia, ¿ok? Y hasta inclusive nos va a decir quién de manera indirecta puede participar en ese proceso legislativo. ¿Por qué de manera indirecta? Porque se entendería que esta función únicamente le corresponde a las dos cámaras, en nuestro caso, a diputados y senadores, pero también de manera indirecta pueden participar otras personas, digámoslo así, u otros poderes pueden participar dentro de este proceso legislativo, como lo ves ahí en la pantalla. El jefe de Estado, en nuestro caso el presidente, puede iniciar ese proceso legislativo con las iniciativas de reformas o de creación de leyes, puede dar inicio a ese proceso legislativo. Inclusive nosotros, a través de los diputados, podemos iniciar también el proceso de creación de normas, también lo podemos iniciar nosotros, que esa es una parte muy, muy importante. También nosotros lo podemos iniciar, no solamente las cámaras, sino que de manera indirecta, pues nosotros y el presidente también lo podemos hacer, ¿ok? Inclusive también de manera indirecta, los gobernadores de los estados, si fuera el caso, también pueden participar de ese proceso de creación de normas, ¿vale? Entonces, esa parte también es necesaria que la tomemos en cuenta. Y, por ejemplo, en esta parte, en específico, vamos a ver este apartado. En nuestro país, ya sabemos, de manera indirecta puede participar el presidente o nosotros para crear las normas, ¿ok? En otros países, el jefe de Estado no tiene esa función de participación en la legislación. ¿Por qué? Porque él únicamente participa ¿en qué? En que se le da por enterado de lo que el Parlamento ya aprobó. El Parlamento aprobó esta ley, este, ay, no me parece. Pues no, no es que no nos interese que quizás estés en desacuerdo con esa ley. Simplemente te informamos que como la función legislativa la realiza el Parlamento,
o el Congreso, según se nombre a el organismo que va a tener esa función legislativa, pues nosotros ya dentro del Congreso o del Parlamento, pues discutimos lo que se tenía que discutir, modificamos, creamos la ley y nosotros nada más te estamos informando cómo va a quedar. ¿Por qué? Porque como tú eres el poder ejecutivo, tú la tienes que conocer, la tienes que entender, en su caso la tienes que cumplir o la tienes que hacer cumplir a la población. Entonces, nada más te estamos informando, ¿ok? Si no te parece, pues bueno, hay otras instancias en Francia para hacer, valer ese derecho que, por así decirlo, como poder ejecutivo tienes, puedes hacer valer tu desacuerdo, pero no participas dentro del procedimiento legislativo como lo hace aquí el presidente, de que sanciona, y pide la promulgación de la ley, no participa así el jefe de Estado. Simplemente la promulgación y demás, todo eso lo lleva solito el Parlamento o el Congreso y ya nada más se le informa al ejecutivo: "Ah, te informo que hay una ley y va a salir así. ¿No estás de acuerdo?". Hay maneras de legislativamente y legalmente de que te opongas a la ley, pero por mientras te informo que ya salió así, ¿ok? Entonces, en otros países puede llegar a ser diferente, ¿ok? Y lo tenemos que tomar en cuenta porque en algunas ocasiones, digamos, si nos especializamos en esa parte, pues es necesario también conocer cómo se legisla en otros países si fuera necesario, ¿ok? Ahora, este, en otros países, esta función legislativa también está abierta a cierta flexibilidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que no solamente está el Congreso o el Parlamento, según sea el caso, los que crean las leyes, no nada más están ellos, sino que de manera indirecta también se le permite a la población tomar parte activa en la modificación, creación o cancelación de las leyes, ¿ok? Se somete a una votación popular o a una consulta popular, como nos lo mencionan a veces también aquí en nuestro país, se somete a ese apartado, ¿ok? En algunos países, como lo ves ahí con la banderita de Suiza, se hacen referéndums o, si lo queremos ver en la versión mexicana, consultas populares, ¿ok? Entonces, ahí en Suiza hay algunas leyes que se someten a consulta popular. ¿Para qué? Eh, en primera, si es una ley que se va a cancelar, porque a lo mejor ya nadie la usa, eh, es una ley que yo tengo ahí, pero nadie la cita, no hay trámites ya que se desprendan de esa ley. Entonces, yo tengo que someter primero a consulta popular esa parte. Esa es la impresión que yo tengo como legislativo, nadie la usa. Como poder judicial, pues, a lo mejor ellos tienen pocos casos de aplicación, pero, pues, ya no tiene mucho caso tenerla vigente. Entonces, yo tengo esa versión del judicial. Y en el ejecutivo, pues, da la impresión igual, que nadie la utiliza. Como ejecutivo, yo no tengo que hacer valer nada de esa ley hacia la población, pero no estoy segura. Esa es la impresión que a mí me da, de parte de esos 3 poderes. Pero con este tipo de consulta popular, realmente puedo ver si la población, en primera, conoce la ley, si la conoce, en qué casos se aplica, y saber si de manera directa ellos han aplicado la ley en algún aspecto personal. Y ya de ello yo observar si es viable cancelar la ley
o mantenerla todavía vigente, ¿ok? Esa es una especie como funciona esa consulta popular. Otra, a lo mejor hay un tema nuevo que anda por ahí, de boca en boca, causando a lo mejor opiniones políticas, opiniones jurídicas en radio, televisión, y a mí me da la impresión de que, pues, me dicen esas opiniones, que no hay ley y que debe de regularse algo, pero eso es lo que ellos dicen. Yo no sé si en la población realmente hay esa necesidad de regular eso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Saco una consulta popular con ese tema para saber si la gente, en primera, conoce el tema. En segunda, si ellos consideran que hay algo que regular. Si fuera así, que me digan qué aspectos. Y ya de la mano de esas opiniones y de lo que me digan, en radio y en televisión, pues yo ya tener una idea muchísimo más segura de qué es lo que tengo que realizar. Pero ahí, si se fijan, voy directamente con la gente a preguntar, cosa que a lo mejor aquí en México se podrían hacer esos referéndums, porque sí están previstos en la Constitución, pero no los hemos puesto tanto en práctica. Aquí con estos ejemplos que te doy, en esos países sí se lleva a cabo porque es una manera de hacer participar directamente a la población en esa función y tener una flexibilidad en el poder legislativo para que, digamos, realmente como legislativo yo sepa qué es lo que necesita la población. Pues, ¿cómo lo voy a saber? Preguntándole a la gente. ¿Ok? Y para eso sirven ese tipo de figuras, para dar esa flexibilidad, ¿ok? Porque están de acuerdo que si lo vemos desde nuestra perspectiva mexicana, pues tenemos un montón de diputados, un montón de senadores y como nos decían en la conferencia pasada, todos votamos por ellos. ¿Los conoces? A lo mejor dices, pues igual y sí conozco al diputado por el que voté, porque vi su publicidad muchas veces en mi municipio, por ejemplo, ¿no? Y sé que es por el Estado de México y, órale. Pero él te conoce a ti, pues no, dices igual y sabe que votó mucha gente por él, pero, no sabe que yo lo hice. ¿Conoce a tu familia? No. ¿Conoce las necesidades de, en teoría, todo el estado que representa a ese diputado? Pues igual y no. O como lo veíamos también la clase pasada, no vive en el estado que está representando, es vecino de ese estado, o sea, él se postuló para el Estado de México, pero ¿qué crees? No vive en ese Estado de México, vive en Querétaro, pues menos va a conocer las necesidades del Estado de México, muchísimo menos a lo mejor las que tenga Cuautitlán Izcalli, igual y tampoco conoce las de Querétaro. Entonces, ¿cómo va a poder legislar de manera eficiente? Pues dices, pues en teoría lo hace, porque esa es su función. Pues sí, pero con este tipo de consultas que vemos aquí, se flexibiliza más y se acerca más la realidad de necesidad que requiere la población. Y eso es algo que permite que el poder legislativo no sea tan cuadrado o tan cerrado como lo decía Montesquieu. Permite un acercamiento más eficiente hacia la población. ¿Lo podemos implementar en nuestro país? Sí, sí lo podemos implementar. Pero el chiste es que mínimo en la consulta ciudadana participe, bueno, se abra mínimo con el 33% de la población que lo solicite o que esté de acuerdo en participar. Si se cubre ese 33%, pues órale, se hace la consulta ciudadana. Y para que sea válida, mínimo el 75% de toda la población
debe de participar para que, digamos, esas opiniones o esos resultados de la consulta, pues se tomen en cuenta para legislar en algún sentido que se requiera en ese momento, ¿ok? Entonces también tiene ciertos requisitos en nuestro país, pues la utilidad de ese referéndum, pero sí se puede utilizar, ¿ok? Aquí, ¿cómo lo ves? En algunas ocasiones se clasifica así como referéndum o consulta ciudadana facultativa, suspensiva u obligatoria, ¿ok? Digamos, suspensivo, pues para quitar los o frenar los efectos de alguna ley. Este, facultativo, pues para apreciar la posibilidad de modificar algo o crear algo, ver si es posible o no es posible, y abrogatorio o constitutivo, porque va en función de cancelar una ley, si fuera el caso, abrogar o cancelar una ley, o constitutivo, porque va en función de crear una ley en determinado momento, pero de acuerdo pues a lo que implica el resultado de ese referéndum, ¿ok? Pero existen esos tipos de referéndums dependiendo, digamos, de hacia lo que yo lo quiero inclinar, y eso permite mayor flexibilidad dentro del poder legislativo, ¿ok? Ahora, rápidamente, la función legislativa se clasifica también de acuerdo a varios politólogos, se va a clasificar de la siguiente forma: una función para crear normas ordinaria y una constituyente, ¿ok? La ordinaria es la que va en función de que a través de la ley vamos a crear en ambas, vamos a estar creando leyes en ambas funciones, tanto ordinaria como constituyente. Yo voy a crear leyes, ¿ok? Pero en la ordinaria, esas leyes que yo creo van a estar regulando relaciones de la población enfocado hacia ciertas situaciones particulares. Por ejemplo, requisitos para casarte, requisitos para comprar o vender cosas. ¿Por qué? Porque habitualmente la gente, si quiere, se puede casar y tendrá que ver los requisitos. Si quiere comprar o vender cosas, pues tiene que ver los requisitos para legalmente hacer eso y punto, ¿ok? Digamos que es la función normal que va a estar realizando cualquier tipo de poder legislativo. Y la función constituyente, ¿ok? Esa función constituyente, ¿en qué se va a basar? Igual, crear leyes, ¿ok? Pero van a ir enfocadas hacia un objetivo en específico. El objetivo es establecer la estructura fundamental del Estado. Establecer esa función fundamental del Estado, como mencionando desde la Constitución cómo va a quedar conformado el Estado con forma de Estado, forma de gobierno y la división de los poderes, ¿ok? Entonces, esta función constituyente únicamente se ejerce una sola vez para cada estado, se ejerce una sola vez. ¿Cuándo? Cuando se crea la Constitución. Cuando se modifica la Constitución, no estoy haciendo función legislativa constituyente, estoy haciendo función legislativa ordinaria. ¿Por qué? Porque estoy modificando una Constitución que ya existe. Si esa Constitución se quisiera cancelar por completo y crear una nueva Constitución, entonces ahí sí sería una función legislativa constituyente. Cuando se hizo la
Constitución de 1917 se ejerció la función legislativa constituyente. ¿Para qué? Para constituir, para formar una nueva constitución, estableciendo cómo se va a estructurar el país o el Estado y cómo va a estar divididos sus poderes de la Unión, ¿ok? Cuando se modifica esa constitución en un aspecto o se va a crear o modificar una ley, se hace la función legislativa ordinaria, ¿va? Entonces, de esta parte, chicos, dudas, preguntas, algún comentario. Perfecto, chicos. Entonces vamos a ir avanzando, ¿ok? También nos dicen que esta función, obvio, igual que la otra de los otros poderes, de la función ejecutiva, pues tiene que tener ciertas, o judicial también tiene que tener ciertos límites, ¿ok? Esas limitantes van a ir en función de qué? En función de que lo único que tú tienes que realizar es elaborar leyes, ¿ok? Elaborar leyes y que esas leyes se basen en el procedimiento que se tiene que llevar a cabo para que esas leyes puedan ser creadas de manera legal, ¿ok? Entonces, ese es el límite. Mucha gente que analiza este tipo de temas dice: "Es que el legislativo, pues, no tiene, digamos, un límite, porque en cualquier momento se pueden crear las leyes que uno quiera". La respuesta es sí, efectivamente, en cualquier momento puede haber una iniciativa de ley. Pero una ley que no sigue todo el procedimiento legislativo como tal, no puede ser elevada precisamente a eso, a tener el carácter de ley. Y el límite que tiene esa función legislativa, pues es que tanto diputados como senadores, pues lleven a cabo todas las etapas del proceso legislativo tal cual como está establecido en nuestra Constitución. Ese es su principal límite. Ellos no pueden crear leyes nada más por sí mismos, sin que lleven a cabo todo ese procedimiento de creación de normas, ¿ok? Y también basándose en lo siguiente, que esta parte es muy importante, en esta parte, ¿ok? Esta. En la opinión pública, la conveniencia y la necesidad. Más adelante, cuando lleves derecho constitucional, probablemente cuando veas lo del proceso legislativo, quizás les pidan que ustedes revisen las iniciativas de reforma que les hacen llegar a los diputados y a los senadores, para que ellos empiecen a llevar a cabo cada una de esas etapas, ¿ok? Dentro de esas iniciativas que les hacen llegar a los diputados y a los senadores, viene un apartado que es, ay, se me olvidó cómo se llama, espérenme, déjenlo busco. Exposición de motivos, ya me acordé. Hay una exposición de motivos que va de la mano de esa iniciativa de reforma o iniciativa de ley, ¿ok? Entonces, yo no nada más como legislativo voy a crear una ley para que las personas del mismo género se puedan casar. Ah, sí, pero eso obedece a quizás conveniencia, en algo le conviene a la población,
cubre ciertas necesidades, vaya, hay una justificación por la cual tú estás, eh, ofreciendo esa posibilidad de reforma y quieres que tomen en cuenta esa reforma, pues, para ver si es viable aceptarla o no, y de ahí modificar lo que se deba de modificar, o incluir en la ley lo que se deba de incluir. Entonces, por eso, la mayoría de esas iniciativas de ley traen esa exposición de motivos, porque están obligados, como parte de su función legislativa, a establecer esa justificación. Si no existe esa justificación, pues digamos que sería una ley a capricho, ¿ok? Es decir, ay, ¿por qué? Porque hoy se me ocurrió hacer la ley. ¿Por qué? Pues porque no tengo nada más que hacer y ahí va la reforma, ahí va esa parte, ¿ok? Entonces, por eso esa exposición de motivos dentro de las reformas legislativas es muy importante, ¿ok? Porque es parte de esa limitante que nos está mencionando esta diapositiva y también porque debe de ir enfocada esa ley a no transgredir desde que se pide su creación, modificación, a no transgredir el orden público, ¿ok? ¿Eso a qué se refiere? A que sea una ley ética y moral. ¿Ok? Es decir, que no vaya en contra de lo que el Estado ya está regulando, que no vaya en contra ni siquiera de los derechos o garantías individuales, que no vaya en contra de las buenas costumbres, por ejemplo, ni en contra de los principios generales de derecho que ya conocemos, que no vaya en contra de la libertad, la equidad, la seguridad jurídica y demás, ¿ok? Entonces, esa parte también es muy importante, es parte de esos límites, que también va a tener, pues, el poder legislativo en cuanto a su función. Por algo está también esa exposición de motivos, porque es parte de esos límites, ¿okey? Ahora, esta otra parte que ya la abordamos, la de la función legislativa del Ejecutivo, ¿ok? Entonces, acuérdate, esa función legislativa, inclusive aquí te la pongo dentro de la diapositiva, es esa facultad reglamentaria que tiene nuestra Constitución, ¿para qué? Para que haga reglamentos o normas secundarias, ¿ok? Pero solo bajo ciertos aspectos. Inclusive en nuestra Constitución también está como una facultad extraordinaria. ¿Eso a qué se refiere? Solo en ciertos casos el poder ejecutivo puede en determinado momento realizar leyes, ¿ok? Solo bajo ciertos aspectos, ¿ok? No, digamos, no en cualquier momento puede estar sacando reglamentos nada más porque sí. Igualmente tendría el ejecutivo, como es una función extraordinaria, pero legislativa, que la puede hacer el ejecutivo, también el ejecutivo tiene que hacer su exposición de motivos, decir por qué circunstancia decide crear ese reglamento, por qué y para qué. ¿Ok? O como sucedió en pandemia, que se verificaba la posibilidad también de legislar, ¿en qué sentido? De que el ejecutivo, pues, suspendiera las garantías individuales. Las suspendiera, ¿por qué? Pues, porque por causa de fuerza mayor, por utilidad, por utilidad, por resguardo, perdón, a la población, pues, también podemos hacer uso de esta facultad reglamentaria en caso de emergencia. Mi población lo requiere, no los quiero exponer a que se enfermen o la pandemia, pues, tenga otro tipo de consecuencias que no se puedan controlar en determinado momento, entonces establezco esa posibilidad también ¿cómo se llama? De estar en determinado momento,
frenando las garantías individuales, algunas indispensables, pues para seguridad de la población. En esos casos también es una facultad reglamentaria. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo lo puede decretar y solo le da parte al Congreso de la Unión. Le dice, oye, te comento que por seguridad y por causa de fuerza mayor suspendí ciertas garantías, obvio lo hago temporalmente, pero no necesito de tu aprobación como Congreso, yo ya lo hice porque es una facultad extraordinaria y legislativa. Te aviso, tomas nota y durante ese tiempo te aviso que lo voy a realizar y hasta ahí, ¿ok? Pero es una facultad reglamentaria o extraordinaria legislativa que puede realizar específicamente también el Ejecutivo. Y rápido nos vamos a esta parte de la función jurisdiccional, ¿ok? Entonces, esa función jurisdiccional, ¿qué es lo que va a ir enfocado? Eh, Acuérdate a defender la ley, ¿ok? ¿Cómo la voy a defender en nuestro país? Si vemos esta parte de teoría con la corte y con los tribunales, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos van a ser los encargados de verificar que la ley se aplica de manera correcta a cada caso particular, ya sea de parte del propio juez que lo aplica como debe de ser, o en su caso que la autoridad aplicó a ese particular, pues parte de la ley que le corresponde, como decíamos en los impuestos. Ah, sí, el ejecutivo dijo que tenía que pagar, pues sí, porque no había pagado, entonces no se equivocó, es correcto, ¿ok? O a lo mejor, como puede llegar a pasar en materia fiscal, es que el particular sí pagó, pero yo no sé por qué el SAT dice que no ha pagado. Entonces, obviamente ahí, pues el juzgado en materia administrativa, pues va a tener que verificar por qué sí o por qué no se realizó el pago, ¿ok? Pero ahí, pues defender la aplicación de la ley que sea la más correcta, la que corresponda a ese caso particular y haciéndolo o validándolo a través de las sentencias que ya ves ahí en la pantalla, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta función? Nos dice Montesquieu y los otros politólogos, cuando se aplica esta función, el Estado hace una declaración del derecho. ¿Qué declara? ¿El Estado declara que se aplicó bien la ley o el Estado declara lo contrario? No se aplicó bien y se debe de aplicar de esta otra forma. Esa sentencia en sí misma, dice Montesquieu y otros politólogos, es una declaración de derecho de parte del Estado, validando si la ley se observó o se cumplió como debe de ser, o lamentablemente algo pasó que la ley no se aplicó de la manera correcta. Y también en la sentencia, como lo vemos en los casos reales, dice por qué no se aplicó de manera correcta. La misma sentencia debe de declarar esa parte, ¿ok? Para, digamos, para orientar la manera real en la que se debe de hacer cumplir la ley para ese caso en específico, ¿ok? Pero esta declaración tiene que obtenerse a fuerzas de un proceso. Ya vimos o ya te dije de manera muy general ese proceso. Es decir, esas etapas, como lo ves aquí, o esos actos que van a estar sucediendo uno detrás de otro para que el juez, etapa por etapa, pues vaya validando o juzgando, valga la redundancia, si efectivamente la ley se aplicó de manera correcta o no a ese caso particular. ¿Ok? De ahí pues la necesidad de que precisamente existan esas etapas, que a lo mejor lo vas a ver en la práctica. A muchos clientes les chocan esas etapas porque son muy tardadas. Sí, es cierto,
cada etapa tiene un número de días para poderse realizar, ¿ok? Pero, pues, lamentablemente no podemos hacer más corto el proceso, no lo podemos hacer más corto, ¿por qué? Porque por ley ya está dispuesta esa etapa y tenemos que esperarnos, pero esa etapa y ese conjunto de días están por una razón, ¿para qué? Para que el juzgado tenga tiempo de hacer sus cosas, tenga tiempo de valorar si efectivamente el caso tiene ciertos matices que permiten desde el inicio ver si se aplica o no de manera correcta la ley, su razón de ser para tener pruebas, su razón de ser para tener alegatos y poder llegar a una sentencia, ¿ok? Entonces vamos a tener esa parte del proceso que, pues, tiene esa parte, digamos, de orden que le da el Estado para que esa función se pueda realizar de manera eficiente, ¿ok? Ahora, vamos a ir viendo también, nos dice Montesquieu, que tiene que haber ciertos presupuestos procesales, ¿ok? Ciertos presupuestos procesales, ¿en qué sentido? En que el Estado, nos dice Montesquieu, el Estado tiene que garantizar la seguridad jurídica o la justicia en todo momento, ¿ok? La tiene que garantizar en todo momento, pero el presupuesto procesal es el siguiente. La justicia no se puede detonar por el simple ejercicio de la ley. Se tiene que detonar siempre y cuando sea solicitada por la persona que no tiene acceso a esa justicia, ¿ok? Entonces, traduciéndolo en palabras simples, si hay una pareja de casados que tiene hijos, se llevan muy mal, se llevan del chongo, ya no se soportan, casi han estado a punto de matarse a golpes, ¿ok? Todo mundo sabe que es un mal matrimonio, una familia que pone en mucho estrés a los hijos, pero nomás no se separan. Y aun cuando todo mundo sepa esa situación, ellos necesitan exigir que el Estado les aplique justicia a su caso particular. A mí, digamos, a ese caso en concreto que te pongo, de nada sirve que ellos se lleven mal y se quieran divorciar si ninguno de los dos, o por lo menos uno, pide que se aplique la justicia. ¿De qué manera? Solicitando el divorcio. Si yo me quiero separar de esa persona, pero yo no le digo al Estado que me ayude a hacerlo, pues el Estado no va a ponerte atención. ¿Por qué? Pues porque tú no se lo has pedido. A eso es a lo que se refiere con esos presupuestos procesales. Por más que yo quiera justicia, si yo no voy y la pido, el Estado sí está en obligación de darme la justicia siempre y cuando yo la pida. Pero si yo no la he pedido, el Estado hasta cierto punto no tiene por qué esforzarse si yo no le he pedido que actúe, ¿ok? Yo sé que suena como que muy feo, pero es así como aplica la justicia para ciertos casos, obviamente, ¿ok? Porque digamos que en algunas cuestiones penales, pues aun cuando a lo mejor no haya denuncia de por medio, si el Estado ya ve la gravedad del asunto, pues puede actuar sin que se lo pida el ciudadano, pero solo hay ciertos casos en específico. En otros, pues a fuerzas la gente tiene que pedir que el juez actúe, ¿ok? Ese es uno de los presupuestos procesales y el otro, que haya jurisdicción, es decir, que el juez esté posibilitado de que para lo que le pedí, él pueda emitir una sentencia. ¿Y a qué me refiero con esto? El juez tiene que ser juez, sí, un juez activo, es decir, un juez en funciones, pero no nada más eso.
sino que sea un juez competente, competente para la materia, si es civil, mercantil y demás, y competente por jurisdicción geográfica o por la porción geográfica a la que corresponde el domicilio de las partes, ¿ok? Entonces, esos presupuestos se tienen que cumplir para que pueda ejercerse de manera plena, pues, precisamente la acción de la justicia, ¿ok? Es lo que nos dice, Rousseau y otros, Montesquieu y otros politólogos, que es necesario que se cumpla. Y ahí digamos que podemos tener cierta flexibilidad. La respuesta es sí, y eso ya dependerá del tipo de materia, que podamos tener, como por ejemplo en nuestro caso, que la materia mercantil tenemos la flexibilidad de que la vean jueces, civiles en materia federal, por ejemplo, ¿ok? Ahí está esa flexibilidad, ¿por qué? Porque dices: "No tengo tribunales mercantiles", pero como lo mercantil se apoya de lo civil, hay supletoriedad, entonces tengo la flexibilidad también de ir con esos jueces para que atiendan mis casos, ¿ok? Entonces, esa parte también nos dicen algunos politólogos, dependerá de cómo esté estructurado el Estado, ¿ok? Entonces, de esta parte, chicos, ¿dudas, preguntas hasta ahorita? Perfecto, chicos, perfecto. A ver, déjenme ver qué otra parte nos falta. Ok, entonces ya nada más rápidamente vemos esta parte. Nada más retomando esta parte de la función administrativa, ¿te acuerdas que hace rato te dije, administrativo es como lo del poder ejecutivo? Y para algunos politólogos tenemos jefe de Estado y jefe de gobierno, pero independientemente si está dividida esa función en 2 personas, ¿ok? Vamos a tener que considerar que esas 2 personas deben de enfocarse en satisfacer necesidades de la población y permitir, digamos, de que las leyes apoyen a satisfacer esas necesidades de la población, ¿ok? Y veíamos también hace rato que eso al menos, lo vamos a hacer en nuestro país con el poder ejecutivo, que va a tener precisamente esa función administrativa, y ahorita voy a avanzar a esta diapositiva, ¿ok? Que nuestro poder ejecutivo va a tener esa función de hacer cumplir las leyes de parte de la población, que nosotros las conozcamos y cumplamos las leyes que nos corresponda, pero también va a tener una función de cuidar los asuntos de Estado, como decíamos hace rato, de representar al país en lo que se deba de representar, pero también esos asuntos de representación deben de buscar atender ciertas necesidades o intereses específicos de parte del Estado. Por algo, esas reuniones políticas internacionales que tiene nuestro país, como lo mencionaron algunos de ustedes en sus tareas, este, van en función de crear cooperación internacional, si fuera el caso,
de realizar negociaciones internacionales económicas, comerciales, educativas, entre muchos otros aspectos, porque pueden cubrir ciertos intereses o necesidades o beneficiar en cierto punto a la población en algo, ¿ok? Entonces, hay varios politólogos que también mencionan esa parte, ¿ok? Pero siempre lo hacen bajo cierta autonomía y libertad de iniciativa el realizar esta función administrativa. ¿Por qué autonomía? Porque digamos que, al menos en nuestro país, sabes que tu ejecutivo tiene un gabinete y que ese famoso gabinete son las personas que están en las secretarías de Estado, los secretarios de Estado que van a ayudar a la presidenta en la actualidad, ¿ok? En teoría, eso le permite autonomía a la presidenta, que es la cabeza del ejecutivo, para actuar. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos va a atender temas muy específicos. Esos temas, si tienen algo que mejorar o implementar, cada secretario le va a reportar eso a la presidencia. Y respecto de eso, autónoma o independientemente, la presidenta dirá: "Ah, sí atiendo estos temas o estos de plano no", ¿ok? Eso le da ese grado de autonomía y libertad para en determinado momento, pues, realizar las funciones de la mejor manera posible, ¿ok? Ahora, va a realizar ciertos actos de gobierno y ciertos actos administrativos, ¿ok? Eso es lo que nos dicen y en la práctica se realiza, ¿ok? Y a veces pensamos que son lo mismo hasta cierto punto, ¿por qué? Porque el ejecutivo, si lo vemos, nuestra presidenta va a hacer esos 2 actos, de gobierno y actos administrativos, ¿ok? ¿Cuáles van a ser los actos de gobierno? Los que son políticos, ¿ok? O de dirección de negocios, acto político, ir a la cumbre del G20, por ejemplo. Ese es un acto un acto, sí, político o de gobierno, ¿ok? Este, un acto de gobierno, pues viene de visita, Donald Trump a nuestro país y la presidenta lo va a recibir en el aeropuerto cuando se baje del avión. Ese es un acto de gobierno, porque a lo mejor viene a negociar ciertas cosas, pues comerciales, por ejemplo, ¿ok? Ese es un acto de gobierno, ¿ok? Y en determinado momento los actos administrativos, ¿a qué se van a enfocar? ¿Ok? Esos actos administrativos son los que específicamente van a ser en ejercicio práctico de sus funciones, ¿como qué? El ejemplo que te voy a poner, esos actos administrativos. Los que realiza, por ejemplo, vas a hacer Eh, por ejemplo, vas a hacer, una importación, por ejemplo. Yo quiero importar, mi empresa va a importar, carne de cordero, por ejemplo. Este, El acto administrativo de parte del ejecutivo, ¿en qué se va a basar? En que el ejecutivo me dé autorizaciones, permisos para poder importar de manera legal esa carne al país. No sé, por ejemplo, de parte de la Zagarpa, por ponerte un ejemplo, que me certifiquen que los productores de esa carne,
pues cumple con cierta normatividad para que la carne pues esté libre de hormonas y de químicos y sea seguro que aquí en México se consuma, por ejemplo. Ese es un acto administrativo que se puede revocar, ¿ok? Es decir, si me niegan el permiso, yo me puedo inconformar ante esa negativa, por ejemplo. ¿Ok? Pero ese es un acto administrativo, un acto que la persona que tiene a su cargo el poder o la función ejecutiva lo va a estar realizando con base en la ley, siguiendo ciertas etapas, ciertos requisitos, para buscar un beneficio o un control hacia la población en específico, ¿ok? Entonces, la mayoría de los actos que hace, por ejemplo, el SAT con las auditorías es un acto administrativo, es como si lo realizara la presidenta, pero lo realiza a través de la Secretaría de Hacienda, en específico a través del SAT. Un permiso, sanitario para poner una farmacia, por ejemplo, pues lo hace la Secretaría de Salud, pero porque depende del poder ejecutivo. Es como si lo hiciera la presidenta, pero a través de la Secretaría de Salud, para que yo pueda poner mi farmacias similares en la esquinita que yo ya tengo proyectada, ¿ok? Entonces, vamos a tener esos aspectos también a considerar, que son actos administrativos que, digamos, ya de manera más específica, realiza el Poder Ejecutivo a través de las diferentes secretarías, ¿ok? Y que se pueden revocar en determinado momento si es que el acto administrativo está mal hecho, ¿ok? Esa parte la van a ver un poquito más a detalle cuando tengan precisamente la materia de derecho administrativo, ¿va? Entonces, de este aspecto, chicos, ¿dudas, preguntas? Perfecto, chicos. Pues entonces con esto ya llegamos al, digamos, a agotar todo el aspecto del temario. Ya con esa parte terminamos todos los temas para que lo tomen en cuenta. Y entonces ya estarían pues en posibilidades de precisamente ya tener todos los elementos para poder contestar su examen, ¿ok? Su examen yo lo voy a activar el día de mañana por la tarde para que lo consideren más o menos como a las 6 de la tarde ya debe de estar activo su examen para que lo puedan ustedes contestar y únicamente se va a basar en las diapositivas que estuvimos viendo, ¿ok? Únicamente en esas diapositivas, ¿va? Y van a tener 3 intentos para poderlo contestar, ¿ok? El domingo, el domingo idealmente, ajá, el domingo 15, ¿ok? ¿Vale? Igualmente, si les faltan algunas otras actividades, también para que me las puedan entregar a lo largo de esta semana, máximo hasta el 15, ¿vale? Tengo entendido que en la semana del 16, creo que el martes 17 es cuando ya tendría yo que entregar calificaciones. Y en su caso corregir, sí, pero ya cuando yo vaya teniendo todas sus calificaciones ya listas, yo les voy a mandar un correo general a todos para que revisen su calificación en la plataforma
y ya si tienen alguna aclaración, pues de una vez hagamos la modificación ahí en la plataforma de e-learning y ya quedando, digamos, conformes con las modificaciones que se tengan que hacer, pues yo ya esté en posibilidades de que esas calificaciones, ya en su caso con modificaciones, yo ya las pueda pasar a la plataforma de Power, Campus para que ya hagan sus boletas. Okey, perfecto. No, al contrario, gracias a ustedes, chicos. ¿Alguna otra duda, pregunta que ustedes tengan? Déjenme ver por acá el perfecto, chicos. Pues entonces vamos a dar por cerrada nuestra sesión. De todas formas, ya saben, me pueden mandar correo electrónico o más fácil un mensajito de WhatsApp. Igualmente ahorita les pongo aquí mi celular 1759 2853, ¿okey? Para que lo tengan a la mano. Ahorita a lo mejor lo copien, o le saquen captura de pantalla, me mandan un mensaje a mi celular y ya cualquier cosa, pues yo les doy, les doy respuesta, ¿vale? Por ahí vi que tenía una manita levantada, pero ya no me fijé de quién era. Pero si tienen alguna pregunta más, avísenme, díganme de una vez. Entonces ahí tienen mi celular, es el 5517-592853. Me mandan mensajito y yo con todo gusto les voy apoyando para que puedan resolver sus dudas o a lo mejor hacer alguna aclaración ahí rápida de su calificación, para que estemos todos, digamos, en el mismo sentido de, me queda al final esto en la materia y eso mismo yo lo pueda reflejar, como les digo, en su historial académico para que no tengan ningún problema, ¿va? Entonces, cuídense mucho, chicos. Yo los veo después, ¿sale? Entonces, cuídense mucho, bonita noche. De nada, chicos, pasen bonita noche. Hasta luego.